Mapas, itinerarios, globos terráqueos, brújulas o el actual GPS. Desde siempre, el hombre necesitó registrar los viajes. Es posible que por eso haya surgido la literatura. Gastón Alejandro Prada es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y becario del CONICET. Sus investigaciones están relacionadas a la Odisea, el poema homérico considerado el primer gran texto de viajes. Si uno piensa en el origen de la literatura occidental, uno enseguida piensa en Homero y pensando en los viajes, por supuesto, tiene como paradigma a la Odisea, ¿no? Como modelo de literatura de viajes. Sí, es una literatura de un viaje, pero de un viaje, de un regreso, de un nostos, es la palabra griega para regreso, para retorno, con un montón de connotaciones, ¿no? Que tiene ese regreso, ese nostos, ese viaje entendido tal vez como un ascenso nociológico, un viaje en el conocimiento, es, digamos, embarcarse en un camino del conocimiento. Lucas Margarit es titular de la Cátedra de Literatura Inglesa. Según nos dijo, los ingleses fueron los otros grandes viajeros de la literatura. Habría que pensar desde una visión geopolítica la ubicación, ¿no? Y la cuestión imperial. Algunas cosas se inventaron, otras cosas las patentaron, tomándolas de otros, y la cuestión de la apropiación, ¿no? Eso es importante, que tiene que ver mucho también con la literatura de viajes. Entre los siglos XVII y XIX, los naturalistas y científicos europeos y de Estados Unidos visitaron y recorrieron las Pampas. En su viaje a las cosas, Miguel Vitagliano, escritor y docente, nos cuenta la historia del escritor argentino William Hudson. Es una novela que juega con un escritor argentino de origen estadounidense que vivió una parte en Inglaterra y murió en Inglaterra, que es Hudson, y después su relación con otros escritores que se cruzan, ¿no? Uno es Joseph Conrad y el otro Cunningham Graham. Escritores que comparten cierta situación de vivir en el lugar o amar otro lugar que no es el que nacieron, ¿no? En el caso de Hudson, nace en Argentina y sin embargo siempre siente que home es Inglaterra. En el caso de Conrad, nace en Polonia, ocupada por Rusia, y sin embargo se nacionaliza y se hace un escritor inglés. Y en el caso de Cunningham Graham, vivió 2 años y pico en su juventud en Argentina y siempre quiso Argentina. Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas, luchando por sí mismo y por su vida, y la vuelta al hogar de sus hombres. Pero a estos no pudo salvarlos con todo su empeño, que en las propias locuras hallaron la muerte. Insensatos. En general, los griegos, ¿no? Tenían esta idea de todas las fundaciones de las poleis, de las ciudades, tenían, digamos, no tenían que ver con una suerte de evolución natural, sino con un momento puntual de una fundación, por un héroe, por un dios, que muchas veces sí tenía que ver, de vuelta, con la historia de un viaje donde había pasado muchos pesares y luego de atravesar todo eso lograba fundar la ciudad, ¿no? Los dioses auguran un buen viaje o provocan justamente todo el sufrimiento del viaje. Eso en la Odisea se ve claramente, por ejemplo, con Odiseo y Poseidón, ¿no? Que se la hace imposible. Devoraron las vacas del sol Hiperión, e irritada la deidad los privó de la luz del regreso. Principio da a contar donde quieras, oh diosa nacida de Zeus. En la Edad Media están los viajes a Jerusalén, están los viajes de peregrinación, que el ejemplo es Chaucer, ¿no? Los cuentos de Canterbury. Incluso Chaucer tiene otro tipo de relatos sobre viajes que son las visiones, los sueños, en tanto visiones místicas, o en el caso de Chaucer son visiones seculares, son viajes hacia otros territorios. Eso también es... Claro, porque yo pensaba hoy en Boccaccio, y Boccaccio que con la peste junta a toda la gente que cuenta cuentos, en cambio Chaucer los hace caminar. Caminan hacia Canterbury. Sí. Van de viaje. Así es. Y eso marca
una idiosincrasia dentro de lo que es la ideología inglesa en relación a lo que es el territorio, lo que es la alteridad, porque los viajes tienen que ver con la alteridad, con la búsqueda del otro, y también a través de la apropiación. Y pensando en lo que es la política dentro de la historia inglesa, la apropiación, el imperialismo, el colonialismo es un eje continuo desde el vamos, ¿no? Esa enorme cantidad de pedacitos que tienen los griegos distribuidos por todo el mar Egeo, justamente un poco hace eso, ¿no? De producir una suerte de literatura de viaje constante de isla en isla y donde cada isla tiene su particularidad, su exotismo, su excentricidad, que bueno, permite establecer diferentes diferencias y relatos mitológicos sobre cada una de ellas, ¿no? Tal vez por oposición a lo que sería la Grecia continental. Tal vez ahí es un poco es el sentido inverso, ¿no? Los ingleses en una isla, bueno, acá los griegos en el continente dirigiéndose constantemente hacia las islas. En la idea se ve, sino en la idea de viaje, al menos esta visión geopolítica, sobre todo en Ilíada 2, en lo que normalmente llamamos el catálogo de las naves, donde se ve una increíble sabiduría, un increíble conocimiento del poeta de toda la geografía y todo el marco geopolítico de la Grecia arcaica, ¿no? Bueno, el viajero es una constante, sobre todo en el periodo en el que ubicamos, en el que solemos ubicar los poemas homéricos, que es el siglo VIII a.C., donde justamente hay una proliferación, por decirlo de una manera, de viajeros, de viajes, en el marco también de lo que se ha llamado la colonización, ¿no? Esta suerte de aventurarse en un viaje para descubrir nuevos territorios, para fundar colonias. Y sí, el modelo, si uno quiere, obviamente yo voy a tomar al modelo de relato de viaje, sí, es la Odisea, es Homero, ¿no? El poeta Homero. Hay un acontecimiento muy importante en el siglo XVII, que es la creación de la Royal Society, que es la asociación científica inglesa. Y más allá de, o en relación al colonialismo, al imperialismo, también la ciencia implica un tipo de viaje particular que se da sobre todo a partir del siglo XVIII en Inglaterra, que es el viaje científico. No solamente conquistar tierras, sino también conocerlas. Y es interesante porque cambia también el tipo de tripulación de los barcos, por ejemplo. Ya no son solamente marineros que van de conquista o guerreros, sino que son viajes con científicos, con ilustradores que necesitan registrar eso que conocen o esa novedad para el mundo europeo, ¿no? La idea de naufragio es un leitmotiv, ¿no? en la literatura homérica, por decirlo de alguna manera, el mar como un locus horridus, pero la idea de el mar como el peligro, el mar como lo desconocido, el mar como ese lugar donde la muerte está acechando constantemente y donde también están esas criaturas desconocidas que tal vez nosotros las tomamos como una suerte de ficción, que para los griegos no eran ninguna ficción, era algo totalmente probable, real, que estuvieran esas criaturas, sobre todo en un mar tan amplio y desconocido, ¿no? ¡Poseidón! ¡Poseidón! ¿Qué quieres de mí? Quiero que sufras mucho más. ¡No me queda nada! ¡Solo me queda la vida! Mi objetivo no es matarte. Tienes que comprender. ¿Qué quieres que comprenda? Que sin los dioses, el hombre no es nada. La figura del náufrago, bueno, que tiene el paradigma, como vos decís, es Robinson Crusoe, aparece en otros textos, ya también grecolatinos. Lo que me parece importante es ver de qué manera los ingleses se apropian de esa figura para, en el caso de Robinson Crusoe,
tenemos un viajero que queda encallado en una isla y esa idea del self-made man, el hombre que se construye a partir de un esfuerzo personal, etcétera, y que puede sobrevivir en esa isla haciendo tareas para alimentarse, para subsistir. Para subsistir, pero yo creo que el modo en que lo presenta tiene que ver con una negación del ocio, por ejemplo, que tiene que ver con el paradigma del anglicanismo o de los protestantes, ¿no? En el caso de Odiseo, lo que lo obliga a aprender justamente es ir por diferentes islas, no quedarse solamente en una, aunque también, sino que uno puede leer a la Odisea, digamos, a través de una clave hermenéutica que provee el poema mismo, en el proemio, que es el ver y conocer ciudades de muchos hombres, ¿no? Es justamente lo que te mencionaba antes de este ascenso nociológico en el que puede ser entendido el poema, y cómo Odiseo va de isla en isla avanzando en el conocimiento hasta llegar, se supone, a plasmar todo ese conocimiento en el restablecimiento de su propia patria, que es Ítaca, ¿no? Una de las cosas que hace realmente maravillosa a la Odisea es justamente esta idea del asombro, del maravillarse por el paisaje, asombro que tanto Platón como Aristóteles van a tomar como de alguna manera como el acicate, como el motor, como el principio de la filosofía. Y digamos esta idea nuevamente del descubrimiento de la belleza que hay en todo el paisaje del Mediterráneo y el Egeo de este periodo arcaico, ¿no? Casi que la Odisea puede verse como un viaje de un antropólogo haciendo un poco un trabajo de campo, ¿no? Donde aparecen todas las diferencias con respecto a la propia cultura. El caso más paradigmático de la otredad es el episodio del cíclope, ¿no? Todo lo que los griegos no son, digamos, en el sentido de que los cíclopes no tienen asambleas, no debaten, no tienen política, no tienen polis, viven en cuevas. Es, si uno quiere, toda una suerte de lenguaje metafórico que tiene tal vez tiene que ver con esta idea de la otredad de lo griego. La otredad de lo griego visto como algo monstruoso, como una humanidad a medias, ¿no? Como es el caso del cíclope. Ahí justamente en esta idea de nadie, de Odiseo, es una de las primeras muestras de su previsión, ¿no? de su astucia para poder engañar al cíclope. Y ahí hay algo muy llamativo, que es que si bien el cíclope entiende el griego que habla Odiseo, digamos, por la beta, la línea por donde encuentra Odiseo para trabajar al cíclope, es justamente el lenguaje, es, digamos, diciéndole yo soy nadie, el modo en que logra confundir, que logra vencer al cíclope. Entonces hay también una idea de, uno podría pensar de la otredad, de, proyecto yo más, tal vez una categoría anacrónica, de el bárbaro, ¿no? Digamos que habla otra lengua, que habla otro lenguaje distinto al lenguaje del griego. Y si tu padre te pregunta quién te ha dejado ciego, dile que fue Ulises. ¡Ulises! El que ha destruido la ciudad de Troya, hijo de Laertes y rey de Ítaca. Lo que muestra Homero en particular es el intento de abordar la existencia del ser humano en el mundo bajo el prisma de la polis, ¿no? Esta idea de ver las diferencias culturales, diferencias políticas para abordar ese microcosmos, ¿no? Que es el ser humano inserto tal vez en un cosmos más grande que es la realidad política, ¿no? Que en muchos de estos naufragios, en los textos utópicos, es muy claro, y en los textos utópicos del siglo XVII sobre todo, que se pierde casi todo en el naufragio, pero lo único que se salva, ¿qué es? La Biblia, por ejemplo, o por lo menos... Y la Biblia funciona como ejemplo o como un motor de supervivencia de este sujeto abandonado en la naturaleza. Y el otro aspecto que tiene que ver también con lo religioso. Lo único cultural que existe en la naturaleza es lo religioso. Y en algún punto, y pensamos en el siglo XVI, XVII, XVIII, es como lo que da cierto marco a ese paradigma. Y lo otro también interesante es la relación de estos territorios vírgenes con el Edén, con esa búsqueda del paraíso perdido. Entonces, establecer cierta armonía de este sujeto solo en el mundo con la naturaleza que lo rodea es una forma de recuperar ese paraíso perdido, porque todas las desgracias del hombre dentro de la cultura inglesa
y pienso nuevamente, Renacimiento o Barroco, tienen que ver, o por lo menos son asociadas con la caída del hombre, con el pecado de Adán y Eva. Bienvenido, Lucas Margarit. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Titular de Cátedra de Literatura Inglesa de la UBA. Hoy es una sucursal de Puan el programa, porque son todos profesores de Puan. Te agradezco desde ya el libro Utopías Inglesas del siglo XVIII. ¿Cómo sabías que me gustaba esto? Y bueno, me dijiste siempre del siglo XVIII, la narrativa del siglo XVIII. Dije, bueno, literatura de viajes, Utopías Inglesas, es el resultado de un proyecto de investigación UBASIT que dirigí hace unos pocos años, y que es en realidad es la segunda parte, porque un proyecto anterior es Relatos utópicos ingleses del siglo XVII, que son 2 tomitos que salieron publicados por Oakfield, por la facultad. Tengo siempre la sensación de que los ingleses inventaron todo. ¿Es así? Ahí es interesante porque lo que hay que pensar es que Inglaterra es, Gran Bretaña es una isla, y la conexión con el mundo tiene que ser a través del viaje. Entonces, hay viajes internos y viajes externos dentro de la que es la literatura inglesa, y que también a lo largo de la historia se modifica muchísimo. ¿Qué era el viaje para los ingleses? Para la Edad Media el viaje es, como decíamos recién, conquistar Jerusalén, las cruzadas en general, ya sean francesas, inglesas en menor medida, pero sobre todo también era un viaje de peregrinación. Era esa noción, porque también, como preguntabas al comienzo, ¿no? ¿Inventaron los ingleses el relato de viaje? No, estaba en la Odisea ya, ¿no? Y al comienzo de lo que es la narrativa inglesa durante el Renacimiento estaba la traducción ya de Chapman. Entonces el relato de viajes tiene antecedentes, y después estaba también la experiencia misma del viaje, que no solamente es inglesa o anglosajona, sino también es de los bárbaros, de los vikingos, ya sea de Jutlandia o de Noruega, etc. Entonces hay el viaje como intercambio y conocimiento de la alteridad, ya aparece en la Edad Media. ¿Fue igual en la India, por ejemplo, o en Australia, esa idea de mandar viajeros a que registren el lugar? Más que registrar, era registrar y conquistar, ¿no? Eso sucedió con los viajeros en el siglo XVII en Estados Unidos, lo que hoy es en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, ¿no? Virginia. El estado de Virginia, en Estados Unidos, ¿por qué lleva el nombre Virginia? Por Isabel I de Inglaterra. Entonces, tiene que ver, repito, con apropiarse de un territorio, nombrar un territorio, porque el nombrar un territorio implica también formas de apropiación. Sí. Y el otro aspecto también es la apropiación de lo natural, pero lo natural desde el punto de vista fáctico o material, pero también desde el punto de vista simbólico, que es imponer un nombre a aquello novedoso, ¿no? Y eso Vos sabés que yo soy de Hurlingham, y estoy viendo todo el conurbano que tiene nombre inglés: Longchamps, Banfield, Temperley, Hurlingham. Le sacaban el nombre. Hurlingham era Paso Morales, hasta que llegaron los ingleses con los caballos y le pusieron Hurlingham. Y Paso Morales desapareció. Lo del desarrollo económico, en este caso de los trenes, hace que la influencia inglesa tenga lugar, ¿no? Y eso ya estamos hablando de siglo XX. Sí. Y es muy diferente ese tipo de imposición cultural a las del siglo XVIII, siglo XIX. Sí, Argentina tiene una tradición media rara, desde las invasiones inglesas en adelante, el bloqueo anglo-francés que hace Rosas, las Malvinas. Carnes y las Malvinas, los ingleses y los argentinos. Y lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, la expansión inglesa tiene que ver también con esa insularidad, por un lado, y la necesidad de una expansión territorial, ¿no? Que tiene que ver con la materia prima, tiene que ver con la cultura, y en algún punto tiene que ver con ciertas alianzas que va creando a partir sobre todo del Commonwealth. La literatura de viaje tiene que ver con, como registro de una situación geopolítica en Inglaterra, tiene que ver, repito, con esa expansión imperial. Y lo interesante es que a partir de esas experiencias, que sobre todo empiezan a tener importancia en el siglo XVII en la literatura inglesa, comienza también, incluso desde un poco antes, con viajes imaginarios, ¿no? Desde Mandeville en el siglo XIV hasta la Utopía de Moro en 1516. ¿no? El siglo victoriano, el XIX, hay más viajeros
con el Hay otro victorianismo? tipo de viajeros, Ah, ¿no? Y un caso paradigmático es Darwin. Sí, por eso, pues me acordé de él. Pero hay muchos viajes que ya empiezan a entremezclar el viaje científico con el viaje de colonial o, en el caso del periodo victoriano, imperial. ¿De qué manera poder establecer vínculos culturales con esa alteridad, pero hacerlos propios? El caso más conocido de este tipo de alteridades es Kipling. Con Claro, la India, en la India. ¿no? Con la Sí, India. los cuentos de la selva, sí. ¿Tenía un carácter religioso también el viaje? Y en el comienzo sí. El viaje de visión, ¿no? El viaje místico. Que es muy interesante esto porque este inicio religioso, voy a hacer un salto bastante grande en el Sí. tiempo, que se podía ver como una visión de alcanzar a cierta trascendencia religiosa. En el caso de Chaucer tiene que ver con el conocimiento sobre el amor, etcétera. No tiene tanto que ver con la religión, sino con otro tipo de paradigmas de conocimiento. Pero podemos pasar a una obra que es estupenda, que se llama Star Maker, Hacedor de Estrellas de Stapledon, que es un viaje mental. O el espíritu que viaja hacia otros territorios estelares, ¿no? Es una novela de ciencia ficción, o por lo menos está categorizada en ese marco. Y antes de eso hay un poema de William Blake que se llama El viajero mental, que también tiene que ver con un viaje que va más allá de lo físico, sino es un viaje de trascendencia de este sujeto que piensa, este sujeto que puede elevarse más allá del mundo físico y viajar hacia otros territorios. Entonces pasamos de esa experiencia religiosa en la visión a una experiencia de carácter más racional por un lado, puede ser incluso mental, como decía Blake, o esa noción de proyección hacia otros territorios del universo, ¿no? Lucas, para ir terminando, ¿en qué lugar quedaron los viajeros en el siglo XX y XXI? Ahora que estamos en la actualidad, digamos. Esto del náufrago, ¿no? De que vos señalabas con respecto a Robinson Crusoe, yo creo que los que se apropian de la noción de viaje de manera más, como uno puede establecer mejores relaciones con la tradición del relato de viaje, es la ciencia ficción. Ser náufrago hoy en día en el mundo es muy complicado con Google Maps y demás, uno lo encuentra bastante rápido, digamos, podemos decir, dentro de lo que son esas posibilidades. Entonces el náufrago tiene que ir hacia lugares inaccesibles. ¿Y qué lugares inaccesibles hay? U otras dimensiones. Las nociones de realidades paralelas implica viajes dentro de distintas territorialidades y distintas temporalidades. O el espacio exterior. Entonces, o la los hostilidad, viajes... estoy pensando en McEwan y la hostilidad en el confort de los extraños. Absolutamente. Terminan muertos. Bueno, ya lo spoileé, no debía. Y después están y después están los viajes de la guerra, ¿no? Los viajes de invasión, que eso también son viajes que circulan dentro de lo que es la cultura actual, ¿no? En 1726, Jonathan Swift publica Viaje a varias naciones remotas del mundo en 4 partes por Lemuel Gulliver, primero cirujano y luego capitán de varios barcos, más conocido entre nosotros como los viajes de Gulliver. ¿Había en el viaje una idea de crítica social? Por ejemplo, los viajes de Gulliver de Swift. Es que, digamos, la crítica social en relación al viaje es un aspecto importante, porque ya un caso anterior a Swift, que es ya Utopía de Moro, implica la comparación. Y la palabra comparación es muy importante en lo que es la literatura de viajes, porque se compara lo propio con lo otro, ¿no? Y dentro de esa comparación aparece necesariamente e implícitamente un registro de crítica hacia un contexto político determinado, ¿no? En el caso de Moro tiene que ver con el absolutismo monárquico inglés. En el caso de Swift tiene que ver con una cuestión parlamentaria del siglo XVIII en Inglaterra, donde los viajes de Gulliver no solamente es un viaje de carácter fantástico, podríamos decir, sino también es, a partir de eso fantástico, una crítica claramente política al Parlamento inglés. ¿Por qué razón se lo despojó de toda idea, toda crítica política y se lo convirtió en un libro para chicos? ¿Por qué los chicos leen los viajes de Gulliver? El tema es la cuestión de la referencialidad.
digamos, llama la atención ese tipo de viajes por eso fantástico que nos ofrece. Lo que pasa es que para hacer la lectura política hay que conocer la historia inglesa, hay que saber relacionar, ¿no?, los personajes con la situación política inglesa en el siglo XVIII. Por lo general, las ediciones críticas o notadas académicas de los viajes de Gulliver lo que hacen es establecer esas relaciones a través de notas al pie, a través de prólogos que explican justamente Mundos eso. posibles y... Y bueno, la idea de mundos posibles también tiene su origen en ese carácter distópico en problemáticas políticas sociales inglesas. Yo creo que Swift se vuelve a morir si ve que sus libros son leídos por chicos, porque Totalmente. de verdad ninguno de los libros de Swift es para chicos. Absolutamente. Y hay otra cuestión que Una modesta proposición es terrible también. es que hay una cuestión que tiene que ver, justamente estaba pensando en ese texto, con respecto a los viajes, o este texto de Swift de los viajes de Gulliver, que es el humor y la ironía con respecto a la propia situación política y la distancia, porque eso también es algo que ya aparecía en el teatro clásico, greco-latino. La distancia geopolítica es lo que permite también hacer una crítica mucho más feroz a la monarquía. ¿Por qué? Porque presenta un problema, el hambre, presento un problema X político y lo coloco la corrupción. alejado. Lo coloco alejado de lo que es Inglaterra. Sin embargo, esa lejanía es lo que permite hablar de los propios problemas. Claro, claro. Es terrible cuando le cuenta a los gigantes cómo es Inglaterra, el lugar donde vive, y los gigantes dicen, te aplastaría como un gusano, pero No, te tengo que dejar vivir. Es que bueno, todos estos, volvamos a Inglaterra particularmente, pero que se plantean como liberales, eran sumamente conservadores en el fondo y eran esos países que se ponen como a la libertad, pero había censura, había mucha censura. Sí. Entonces esa distancia del viaje permite también hablar de lo propio. Lucas, un placer siempre hablar con vos. Gracias por venir. Muchísimas Nos gracias. vemos pronto. Bárbaro. Seguimos en El Quijote no se mancha. Miguel Vitagliano, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contento. ¿Qué es este viaje a las cosas en este programa de viajes? Es una novela que juega con un escritor argentino de origen estadounidense que vivió una parte en Inglaterra y murió en Inglaterra, que es Hudson, y después su relación con otros escritores que se cruzan, ¿no? Uno es Joseph Conrad y el otro Cunningham Graham. Escritores que comparten cierta situación de vivir en el lugar o amar otro lugar que no es el que nacieron, ¿no? En el caso de Hudson, nace en Argentina y sin embargo siempre siente que home es Inglaterra. En el caso de Conrad, nace en Polonia, ocupada por Rusia, y sin embargo se nacionaliza y se hace un escritor inglés. Y en el caso de Cunningham Graham, vivió 2 años y pico en su juventud en Argentina y siempre quiso Argentina. ¿Qué traía de la Pampa del siglo XIX que había tantos viajeros y tantos naturalistas que venían a visitarla? La posibilidad de hacer. ¿Cómo es eso? Claro, la posibilidad de encontrar un espacio para hacer, para construir. Fíjate que uno de los grandes viajeros, que no es un inglés, que viene a fines del siglo XVIII, es Humboldt. Y Humboldt, como alemán, viene impulsado por ciertas lecturas que hizo en su infancia, a partir de un tutor, un educador progresista, y la formación que tuvo, por ejemplo, y ese texto progresista fue justamente una versión que había hecho su profesor sobre Robinson Crusoe. Entonces, por lo tanto, era conocer ese mundo abierto, ese mundo donde todo estaba por hacer. Yo creo que los viajeros se juega esa posibilidad como principio. Esa es una marca de deseo muy potente. Sobre eso uno puede pensar después asuntos crematísticos, es decir, económicos, comerciales, pero la posibilidad de hacer, ¿no? La posibilidad del hombre, del homo faber, el hombre que construye, y eso está. Estaba todo por hacerse. ¿Hubo alguna reacción de los escritores que estaban en las Pampas? Digamos, algunos lo recibieron bien y otros hicieron una especie de crítica social.
Sobre Estoy escritores. pensando en el inglés de los huesos de Benito Lynch. No, bueno, eso es posterior. Sí, es posterior. Eso es posterior, pero digamos que los ingleses, el inglés que estuvo, los ingleses que venían en el siglo XIX podían encontrar un espacio, porque la comunidad aparte de inglesa británica era muy poderosa. Claro. Muy poderosa en Buenos Aires. ¿Qué les gustaba recorrer? ¿El sur? Todo, Y lo que pasa es que no podían recorrer porque si pensamos en el país del siglo XIX era encontrarse con aquello que se iba a llamar el desierto, ¿no? Claro. Entre comillas el desierto. Vos pensás que hasta muy cerquita, hasta en Chascomús, hasta un poquito antes de Chascomús, había zanjas todavía para detener los malones indígenas. Sí. Por lo tanto, pensar lo que es nuestro país hoy, pensarlo en 1840, por ejemplo, Sí. para pensar en el momento en que nace Hudson, en el 1841, es pensar todavía una provincia de Buenos Aires donde buena parte de la provincia no estaba ganada a los indios, digamos, digo, ganada a los indios entre comillas, ¿no? Por lo tanto, es otra realidad, es pensar, no es pensar que podían visitar, sino la posibilidad de hacer, yo pienso que hacer negocios, pero también hacer posibles las construcciones de industrias. Bueno, eso se ponía en juego. ¿Existía la idea de que algún día seríamos colonia inglesa y entonces recorrían sus colonias los viajeros ingleses? Y si uno pensara eso mismo y cambiara, lo pusiera en el presente y dijera, ¿existiría hoy la posibilidad de ser colonia de tal cosa? Y algunos podrían decir que sí, otros que no. Lo que es cierto es que lo habían intentado, ¿no? Con las invasiones inglesas a principios del siglo XIX. Y es más, bueno, la primera novela de Hudson, que es La Tierra Púrpura, en realidad se llama La Tierra Púrpura que Inglaterra perdió. Ese es el título de la novela, en realidad. Y lo que dice es que Inglaterra perdió la Tierra Púrpura y lo que se tiene que conformar es con tener las Malvinas. Claro. ¿Qué te cautivó del personaje para documentarte y hacer esta La posibilidad novela? de hacer. Viste que no dije de biografía. No, claro. No, porque cuando... a ver, hay novelas que trabajan con la vida de los otros, pero la biografía es otra cosa, la biografía se ajusta a la verdad. Yo me ayudo con la verdad para construir la ficción. Esto es lo que hace un novelista. Esta novela pertenece a un proyecto de una trilogía de 3 novelas que trabajan con situaciones sobre la novela. Sí. La posibilidad de novela. Entonces trabaja con la historia, en este caso está dedicada a los autores, a los escritores, y hay otra que saldrá dentro de un tiempo, donde se plantea el problema de la forma novela. Por lo tanto, obviamente que la novela juega con el hacer creer, la novela juega con la verdad. Y cuando toma una vida de alguien, juega con eso. Pero, ¿quién fue Hudson? Si yo le preguntara a la gente quién fue Hudson, ¿cómo sabemos qué pensaba en soledad si no lo escribió? Claro. Esto no intenta ser, sería una falta de respeto a grandes biógrafos de Hudson decir que eso, no, quiere ser, esto es una novela que juega con hechos reales. Sí, vos lo aclarás de entrada. Al principio decís que esta es una novela que Sí. todo lo que sucede es cierto. Todos los acontecimientos importantes son verdaderos. Las cartas que están allí son verdaderas. Los personajes que hicieron son verdaderos. Los encuentros son verdaderos, ¿no? ¿Qué es este viaje a las cosas? ¿Qué significa un viaje a las cosas? Y el viaje a las cosas, bueno, el viaje a las cosas, uno podría pensar también en las pequeñas cosas. Una vez uno de los grandes biógrafos y críticos fabulosos, investigadores que tuvo Hudson, que era Martínez Estrada, investigador de tantos otros, por otra parte, creo, y tenía la ilusión y tenía el proyecto un poco en juego y un poco en serio de crear una utopía. Una utopía. Y esa utopía la iba a llamar justamente en homenaje a Hudson, ¿no? Iba a tener el nombre de Hudson. Jugaba con este mundo de Hudson. Y decía que esa utopía, como Hudson podía pensarla, la utopía estaba en las cosas más chicas. Hay un libro de Hudson que se llama
el viajero de las pequeñas cosas, pero en realidad la traducción más exacta sería como el viajero que vende cositas. Sí. Cositas, ¿no? Esta es la cosa. Hudson viajaba, este es un libro de principios del siglo XIX, del principio del siglo XX. Hudson hacía viajes permanentemente por Inglaterra. Los viajes que hacía, a veces en bicicleta, obviamente en tren, pero después se quedaba dando vueltas en bicicleta porque trabajaba en una sociedad protectora de aves. Y se quedaba dando vueltas, iba a indagar, a hablar con pastores y registraba lo que podían decir, haciendo cosas fabulosas, realmente un trabajo antropológico increíble. Halagado por ejemplo, a Rapaun, ¿no? Sí. Y muy moderno, cada vez más moderno para nosotros. En uno de esos hoteles en los que para, en un momento, encuentra a un hombre que empieza a hablar con él, que el hombre vendía máquinas, ¿no? Y el hombre daba por sentado que él también era un vendedor. Pero claro, que ese otro, que era Hudson, era un vendedor, pero seguramente era un vendedor de cositas, ¿no? Claro. The little things, ¿no? Sí. Entonces, Hudson, cuando habla con su editor para le comenta esta anécdota y proyecta hacer el libro, le dice que él sintió que nadie lo había visto mejor que ese hombre. En definitiva, él para el mundo era solamente un vendedor de cositas. El destino de Hudson y de la familia de Hudson en Las Pampas, ¿por qué es? ¿Por qué vienen de Boston para Buenos Aires? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Lo que sabemos es que la mamá era cuáquera, el padre no, y que deciden que era un matrimonio no consentido por la familia, pero se sabe muy poquito de eso, ¿no? Claro. No hay mucha información. Y del otro que se sabe, bueno, hay muchas cosas que se saben porque las dijo, cosas que podrían ser sospechosas, y después porque es muy buena la ficción para poder crear la vida de los otros. Sí. ¿Uno construye ficción para lograr la verdad? ¿Es la búsqueda de la verdad? ¿La ficción? Sí. No, la ficción me parece, uno podría entenderla como la posibilidad de hacernos pensar para poder dudar de lo que consideramos verdad. ¿Mm? La ficción no es la verdad y tampoco es mentira. ¿Mm? Digamos, es esa suspensión, ese contrato que uno hace con el otro. Yo cuando me siento en una obra de teatro, cuando me siento a ver una obra, una película o una obra, asumo que en ese momento que estoy sentado todo lo que va a pasar allí es verdad, sabiendo que todo es una construcción de ficción. Sí. Ahora, ¿para qué sirve la ficción? Bueno, en todo caso, ¿para qué se puede usar la ficción? Yo creo que la ficción es aquella rama de la inteligencia, la posibilidad de la inteligencia que nos permite poder dudar o nos invita a dudar de lo que consideramos terminantemente cierto, terminantemente verdadero, poner en duda eso. Y a su vez, la ficción es una herramienta de indagación muy diferente a la que pueden ofrecer las ciencias, ¿no? Por ejemplo. Mira, esto lo decía Michel Butor. Lo decía Michel Butor en 1948, en un famoso texto que se llama Ya La hubo novela. gente que pensó en la ficción. Muchísimo. Sí. Y Butor pensó te lo mucho. digo. Butor en 1948 escribe un texto, publica un texto que se llama La novela como búsqueda, un texto conocidísimo, donde justamente entre los aspectos que marca de la ficción dice, y la ficción, pensando él en la novela, dice, a diferencia de los textos que trabajan con la verdad, los textos que trabajan la verdad están obligados a dar prueba de todo lo que dicen. La ficción no. La novela, como trabaja con la ficción, no está obligado a dar pruebas de todo lo que dice. Por lo tanto, tiene un tipo de indagación que permite siempre ir más allá de las disposiciones de materiales que tiene. Claro. Y por lo tanto, se convierte en una manera de indagación muy sutil y muy diferente a las otras. Complementaria, no podemos decir mejor, jamás diría esa barbaridad. Pero, ¿no? la literatura es el único tipo de texto donde uno puede mentir abiertamente, donde uno puede decir, maté a mi hijo y no va preso, digamos. Es lo que los formalistas rusos llaman la literaturidad. ¿No? Bueno, en realidad yo creo que en todos los otros textos uno puede mentir.
En todas las otras cosas se miente mucho. Sí. Cuando habla se miente, en el discurso... En el argumentar se miente. O se puede mentir, digamos. Cuando alguien dice todo lo que yo digo es verdad, ya ahí hay un carácter de imposición de verdad que no es más que una generación que está obliterando una cuestión ideológica de un aspecto más subjetivo. Porque yo seguramente voy a elegir las palabras que elijo están planteando una posición frente a la realidad. Por lo tanto, es imposible una objetividad absoluta. Por lo tanto, un discurso que diga lo que yo digo es ficción, seguramente tengan mayores posibilidades de ponerme en juego entre la verdad y aquello que es la ficción, hacerme cuestionar cosas, ¿no? Pero igual, a mí la ficción me interesa, bueno, porque soy novelista, pero la ficción me interesa no por lo que no es la ciencia. A mí me fascina la ciencia, respeto muchísimo la ciencia y creo que de ninguna manera una novela podría reemplazar a la novela histórica. Claro. Escribir sobre un personaje real no es una biografía, porque para eso están el biógrafo que va a construir con documentos. No. Escribir una novela que trabaje con un personaje lo que va a posibilitar es ponernos en duda nosotros, claro, poner en duda lo que consideramos cierto, duro, rígido, y por lo tanto es cuestionarnos el presente. En este programa hablamos de viajes y casi podíamos pensar que la literatura surgió como una crónica de viaje. Digo, uno de los inicios de la literatura es la Odisea, que es un viaje. Sí. La Ilíada también, pero el viaje a Troya, pero digamos, la Odisea es el principio de la novela más claro de que el viaje, claro, es inherente a la literatura. Sí, claro. Lo que nosotros llamamos literatura en algún momento fue la narración, y en la narración siempre alguien cuenta aquello que vio en algún otro lugar. Sí. Porque nadie quiere que le cuenten. Solo nosotros queremos que las cosas que vemos en el cine se parezcan a nosotros. Solo nosotros queremos que ese programa de televisión se parezca y transcurra a la vuelta de mi casa. Sí. En realidad, durante siglos, el relato lo que proponía era contar una historia que no tuviera que ver conmigo, que tuviera que ver con otros, en otro lugar. Y entonces la posibilidad mía, como oyente, como público de esa historia, era, por un instante, poder viajar a ese otro lugar. Entonces, viajar, fundirme, comprender, descubrir al otro, cuestionarme a mí. Entonces, es fascinante, sí, claro, la narración y el viaje largamente teorizado por sí, una serie de personajes que fueron creados, qué sé yo, por ejemplo, con nuestro amigo en común, Lucas Margarit, quiero hablar del náufrago, la figura del náufrago de Robinson Crusoe empezó con los ingleses. Claro, bueno, en el caso, si vos pensás las dos novelas, no las primeras novelas, pero las dos novelas consideradas los monumentos de la novela moderna, como son El Quijote, título del programa, sí, ¿no? El Quijote y Robinson Crusoe son novelas de viaje. Claro. Una es una novela del camino, de Quijote y Sancho, y la otra es el viajero que construye, que va a salir a ese mundo otro, a llevarlo consigo a ese mundo. Por eso cuando uno piensa en los ingleses tendría que pensar también en Robinson Crusoe, llevándose el mundo a cuestas. Si no es a cuestas, porque no tiene nada cuando llega a la isla, sí, o muy poco, en definitiva lo tiene en su cabeza. Y cuando quieren hacer una crítica social como Jonathan Swift, usan los viajes de Gulliver. Por ejemplo, claro. Sí. El viaje y la literatura están muy íntimamente conectados. Lo que pasa es que no hay una sola manera de viajar, como no hay una sola manera de leer. Sí. ¿No? Digamos, una cosa es que alguien haga, o cuando hacemos esos viajes ya tan pautados, donde vamos a estar un día en esta ciudad, otro día esta tarde, y de repente en ese planito dice un día libre. Sí. ¿Qué será un día libre dentro de un viaje? Sí, ¿no? Digo, ya Stern los parodiaba en el Tristram Shandy, parodiaba los viajes. Escribe el viaje sentimental, pero dentro de la novela él parodia la novela de viajes. Ya se parodiaba en el 1700 el libro de viajes. Absolutamente, sí. Lo que quiero decir es que no hay una sola manera de viajar. Uno puede encontrar distintos tipos de viajes.
hasta el caso de Mestre en el siglo XVIII, el viaje alrededor de mi cuarto, ¿no? Claro. Un conservador, un monárquico, un contrarrevolucionario que es encarcelado. Entonces el tipo lo que escribe es un viaje en su cuarto. Claro. Durante 42 días él va a viajar en su cuarto. Entonces, y construye una especie de fabuloso viaje en su cuarto conocido. Sí. Podés dar un salto de ahí al 1982 y pensar en Cortázar y Carol Dunlop, que hacen ese viaje de París-Marsella y piensan estar, creo que 30 y pico de días sin salir de la autopista. También era hacer un viaje como si fuera fabuloso. Sí. Y curiosamente ese relato de ese viaje que hacen, que se llama Los autonautas de la cosmopista, ese viaje maravilloso, es un viaje muy crítico con la política argentina, se da en medio de Malvinas. Ahí Cortázar hace intervenciones muy sutiles sobre la guerra de Malvinas, sobre la conciencia de los argentinos. Es muy interesante. Y sin embargo, estaba en medio de un viaje que era una especie de parodia de un viaje fabuloso, porque hasta tenían su van, la habían llamado, no me acuerdo qué nombre le daban, como un dragón, ¿no? Sí. Así que bueno, el viaje está, la presencia del viaje es constante, y leer es viajar, y escribir tiene que ver con un viaje. Por eso a veces el problema es qué libro se llevaría a uno un viaje, no a una isla desierta, sino a un viaje. ¿Se lee en un viaje? Si está todo para leer, si es un escándalo semiótico lo que se produce. Si en realidad está todo para anotar. Claro. Claro. Miguel, tengo que terminar. ¿Vamos a seguir viajando? ¿Qué es lo próximo? Y el próximo, no te puedo decir el título, pero lo próximo es una novela que es el fin de esta trilogía. ¿Sí? ¿También te metés con los naturalistas ingleses o con No. este norteamericano, pero digo... No. ¿Con los visitantes de La Pampa? No, en este caso me meto con Robinson Crusoe, que se atraviesa toda la ciudad. Lindo personaje. Gracias por venir, Por Miguel. favor, un placer.